Sin Filtros llega a ustedes con el auspicio de... Detrás de cada producto de la Fabril hay miles de familias ecuatorianas. Elige apoyarlas. Elige lo nuestro. Orgullosamente ecuatorianos. Saludos cordiales y sean bienvenidos a una nueva entrega de Sin Filtros, nada que esconder. Los deportistas a lo largo de su carrera forman muy buenas relaciones con las personas, principalmente por esas acciones que los hacen tomar como referentes. Y es que encontrar a lo largo de la historia deportiva del Ecuador precisamente a estos referentes nos trae algunos nombres al presente y que han dejado no solo un legado por sus años exitosos cuando fueron deportistas en el ámbito profesional, sino porque siguen ligados a ese deporte, y siguen realizando un aporte considerable a nuestro país. Es el caso de nuestro invitado. 16 años de manera profesional en el fútbol, y diríamos que todos exitosos y en su gran mayoría los hizo en nuestro país, en Ecuador. Llegó en el año 1999 y se convirtió en referente y figura, además de marcar un hito importante en el 2000, siendo campeón con el Olmedo de Riobamba. Seleccionado ecuatoriano, naturalizado, uno de los pocos que ha tenido la oportunidad de vestir de tricolor pese a no haber nacido en nuestro territorio, y actualmente es parte del cuerpo técnico de Jorge Célico en la selección ecuatoriana sub-20. Hablamos de Cristian Adrián Gómez Ledesma, más conocido como El Camello. Cristian, qué gusto saludarte, un verdadero placer, bienvenido a Sin Filtros. Conocemos mucho del Camello de 1999 hasta la actualidad, pero ¿quién era Cristian Gómez antes de llegar al país? Un verdadero placer. Hola Carlos, ¿qué tal? Un gusto saludarte también, bueno, principalmente verte que estás bien de salud y espero lo mismo de la familia y con mucha alegría de poder conversar con vos. De igual manera, te formulaba esa interrogante. Si tendríamos que preguntar quién era Cristian Gómez antes de llegar al Ecuador en 1999, ¿cómo lo definirías? Sí, un joven con muchos sueños, con objetivos por delante. El llamado a venir a jugar a Olmedo, salir por primera vez del país donde había nacido, fue algo que me lo cuestioné y lo pensé, pero no dudé para nada en salir en busca de eso que tanto quería, ¿no? Que es el fútbol y uno ama esto, entonces realmente disfruté el poder venir a Ecuador y hoy quedarme acá en este país. En tu carrera profesional, si revisamos los 16 años, 13 lo hiciste en el Ecuador, apenas 2 en Argentina, en San Miguel, entre el 97 y 98. ¿Cómo fueron tus inicios, principalmente en las formativas, Cristian? ¿En qué momento pudiste ya identificar que el fútbol era lo tuyo? Sí, desde chico. Vos sabés que en Argentina, si hay algo que te une mucho en amistad con gente del barrio, del vecindario, es poder compartir una pelota de fútbol en canchas de diferentes estilos, llámese en un campito donde ponías 2 botellas o 2 ramas para que sean como arco, y bueno, ahí empieza el gusto y siento que también ahí uno aprende también muchas cosas que hoy están denominadas con algunos términos, por decirte un duelo. Entonces ahí desde chico ya tenía ese deseo, si bien también estudiaba guitarra en esa época, pero yo me iba más por el fútbol, pero mi mamá me iba a buscar para ir a las clases de guitarra igual, pero te digo que es algo que desde muy chico de la escuela de fútbol, después pasar a un equipo que también soy hincha como River Plate y hacer las inferiores, fue también algo que me ayudó mucho a poder salir en el plano internacional y poder hacer mi carrera de fútbol. Sé que su papá fue quien cultivó y también inspiró la práctica deportiva y a la vez lo de la guitarra, pero ¿en qué momento decidió por el fútbol y no por la guitarra? ¿Llegó un momento en donde hubo un punto de inflexión y que lo hizo dejar lo uno y fortalecer lo otro?
No, ¿sabés qué? Guitarra terminé igual, me recibí de profesor de guitarra, pero no para enseñar, sino que lo aprendí para mí, me gustaba mucho. Mi papá también tocaba la guitarra, siempre participamos en coros, cosas así allá, entonces algo que también nos marcó a nosotros fue la música, por decirlo así. Y bueno, hoy después el fútbol siempre fue a la par, siempre. Creo que igualmente, si tengo que poner entre una cosa y la otra, el fútbol es lo que más me ha apasionado y me ha llevado a tener hoy una profesión que disfruto muchísimo. Cristian, llegaste a nuestro país en 1999. ¿Cómo se da tu vinculación al Olmedo Riobamba y qué te hizo decidir? Porque lo describías como una decisión difícil para un joven el salir de su país y que esa primera experiencia sea en el fútbol ecuatoriano. Sí, difícil fue porque el entrenador que quería que venga a jugar a Olmedo, lo tuve yo en San Miguel también, en el cual todavía tengo un vínculo con él, una relación. Él fue entrenador de la Sub-17 de Argentina, de la selección Sub-17 de Argentina, Miguel Ángel Leme, cuando me trajo. Yo lo tuve en San Miguel y no jugué con él, pero él me explicó las razones del por qué no me había puesto en San Miguel. El equipo estaba en ese momento en una situación complicada y por mi juventud él no quería exponerme, lo entendí. Vine a Ecuador, eso fue lo que realmente tuve que pensar. Vine a Ecuador con ese deseo. Mira, te cuento, es más, una intimidad. No empecé jugando porque había otro delantero extranjero, jugaba el otro chico. El otro chico extrañaba mucho a su familia, se fue y ni bien me toca debutar a mí, meto 2 goles al Deportivo Quito, me acuerdo, acá en el Atahualpa, y de ahí no salí más. Siento que cuando la oportunidad se te da, uno la tiene que aprovechar, tiene que estar uno preparado, si eso es algo que siempre inculco, intento darle a los jugadores, es que uno tiene que estar preparado porque cuando te toca la oportunidad tenés que rendir y estar a la altura. Entonces, ¿cuál estaba tu éxito deportivo? Porque vaya que tu profesión se hizo acá, 13 años. Solo tuviste una salida que fue a Blooming de Bolivia, pero el resto todo sí, lo marcaste en diferentes equipos. Sí, mirá, el 99 siento que podían venir cosas lindas porque fue mi primer año en Olmedo, si bien no marcamos algo como grupo, un objetivo, no pudimos llegar a la liguilla final. Yo metí 15 goles, entonces eso dio la posibilidad que el club me ratifique nuevamente, y bueno, ahí ya conseguimos ese campeonato que fue histórico, irme a Emelec, salir campeón nuevamente. Creo que las cosas se fueron dando como para decir que mi carrera fue creciendo poco a poco y la regularidad que tuve dentro del campeonato ayudó a que pueda participar en diferentes equipos. Cristian, enseguida precisamente vamos a revisar el sinfiltro de sus logros, lo que nos acaba de escribir, los 2 títulos alcanzados en la Serie A de nuestro balompié, el título en la Serie B con el Manta Fútbol Club y su llegada a la selección ecuatoriana de fútbol. Vaya, qué histórico año. En el 2000 rompe paradigmas Olmedo y por primera vez un equipo no de Guayaquil y Quito levanta el título de nuestro balompié. Y uno de los artífices, incluso terminó siendo el goleador del equipo y el 5º goleador del campeonato, es nuestro invitado hoy, Cristian Gómez. ¿Qué definía ese equipo? ¿O cómo lo definías, Cristian? ¿Qué eran las principales características de ese ciclón de los Andes? Sí, un equipo muy completo en todo sentido, equilibrado tanto en defensa como en ataque, muy unido, con hambre de conseguir ese sueño que se nos fue dando, y la confianza a medida que iban pasando la fecha, que nos dimos cuenta que éramos capaces de conseguirlo, ganar la primera etapa con 3 puntos de bonificación y entrar a la liguilla pisando fuerte, ganándole ya a uno de los favoritos en ese entonces que era Emelec. Nos fue dando aún más ese optimismo, esa energía interior que sacábamos en cada partido y demostrábamos realmente ante cualquier rival que podíamos ganar tanto de visitante como de local también.
20 años después de ese título, Cristian, si revisamos su carrera deportiva, ¿lo define como el logro más importante de su carrera? Sí, creería que sí, siento porque es algo histórico y principalmente un equipo denominado Chico en ese momento, conseguir algo para la ciudad que tanto deseaba. También hubo un fervor a nivel nacional, también eso hay que traerlo al recuerdo porque a medida que nos hacíamos fuertes nosotros y que le ganábamos a equipos que en su momento eran invencibles, mucha gente se sumó a nuestra campaña, y hablo a nivel general, periodistas, hinchas de otros equipos, que también eso ayudó a que el entorno siempre sea muy positivo. Fue un año bastante bueno porque usted termina en el 5º lugar de la tabla de goleo, detrás de Evelio Ordóñez, sí, de Alejandro Martín Koenig, de Cristian Botero y de Joel Bernaza, que era el goleador en ese entonces del cuadro del Deportivo Quito. Es decir, fue un año redondo. Sí, completo, y además lo culminé siendo elegido por la Asociación de Periodistas como el mejor extranjero del año, entonces fueron cosas que se sumaron y que lo hicieron aún más importante. ¿Eso hizo resaltar más ese título, Cristian, el que ustedes hayan mandado a la Serie B a Liga Deportiva Universitaria de Quito? Porque recuerdo que en ese partido donde ustedes empatan, sí, o pasó desapercibido eso para ustedes. No, seguro que quedó marcado. Era el equipo menos opcionado para irse al descenso, ¿no?, en ese momento. Pero claro, nosotros defendíamos nuestros puntos de bonificación. Si no lográbamos empatar, al menos nos quedábamos sin esos 3 puntos que habíamos conseguido en la primera etapa, porque la segunda etapa nuestra fue bastante irregular. Y Corozo tapó un penal. Imagínate que si hacía Liga también hacía ese penal, se salvaba, ¿no es cierto? Entonces, fíjate que nosotros empatamos por tapar el penal que tapó Jorge, y nos llevó a quedarnos a seguir manteniendo esos 3 puntos de bonificación, pero sí, fue una consecuencia, realmente dependió de muchos resultados también que se dieron, y más el empate con nosotros derivó en que ellos se fueran al descenso. Ya lo definías como un equipo muy compacto, y se me viene el 11 a la mente: Jorge Corozo, Wellington Paredes, Carlos Javier Caicedo, en el centro de la saga junto a él Marcelo Fleitas, por izquierda Orfilio Mercado, o variaba, dependiendo el perfil que quería jugar él. En la zona medular estaba Wellington Paredes, Héctor El Pipa González, Wilmer Lavallén, que fue otro jugador importante. Freddy Brito alternaba y parecía Irmer Cherres, y en el ataque Oscar Pacheco y usted. Sí. Ese es el 11 de memoria que tenemos de ese conjunto del medio de Riobamba, que usted ya lo definía como un equipo compacto. Pero si tuvieras que encontrar las bases sólidas que sustentaron este éxito deportivo, ¿cuáles serían? Y fuimos una de las defensas muy fuertes, pero el equipo se caracterizaba porque todos defendíamos en sí, no solo la línea defensiva, éramos todos los que defendíamos, todos los que colaboramos en ataque, casi todos hemos metido goles en ese equipo, no solo los delanteros. Entonces eso te hace ser un equipo equilibrado y realmente regular en todo sentido. Fuimos la mayoría. Eso también es un punto fuerte, y los que entraban o a veces que alternaban no se notaba la diferencia. Me parece que ahí está la clave, más el vínculo que teníamos entre todos, porque era una base que venía de años anteriores, más los extranjeros que se sumaron, se hizo un equipo realmente fuerte. Julio el Turco Asac tiene un porcentaje importante también de ese título, ¿no? Pudo lograr compactar un buen plantel. Sí, por supuesto, así es, con indicaciones o consignas simples, más la gestión de grupo, llevaron a que también tuviéramos confianza en ese proyecto y todos estemos en la misma. Perfecto. Cristian, marcabas algo importante. Después de ese título te fuiste al Club Sport Emelec en el 2001 y también fuiste campeón. ¿Qué significó ese título con el conjunto eléctrico? Sí, es un equipo grande donde tuve el privilegio de estar formando parte de la plantilla en ese año, salir campeón, jugar la final de la Merconorte, que lamentablemente se nos escapó por penales contra Millonarios de local.
pero una hinchada increíble, después de tantos años que no se conseguía un título, una sensación extraordinaria, venir de salir campeón el año anterior, salir campeón nuevamente, como extranjero, tener un año regular, si bien es cierto, tal vez no tuve la continuidad que hubiera querido tener, igual metí 14 goles, 13, 14 goles, entonces fueron sensaciones diferentes en comparación, pero que también es de recordar mucho porque es un equipo grande. Emelec es hermoso y siempre disfruté el haber podido estar participando en ese torneo. ¿Por qué no influyó mucho en ese año el cambio de entrenador? Se fue Rodolfo Mota, que estuvo de enero a junio, y luego a partir de julio se hace cargo Carlos Eviadalgo, que es con el que levantan el título. ¿En qué sentaron ese cambio o cómo ustedes lo pudieron transformar en una fortaleza y no en una debilidad? Es que, bueno, el profe Carlos conocía mucho el medio, es de los más conocedores del fútbol ecuatoriano, y no solo del fútbol ecuatoriano, sino también a nivel jugadores, entonces no fue muy difícil acoplarse a lo que pretendía. Veníamos también teniendo un año bastante regular, entonces eso llevaba a seguir creyendo en lo que estábamos haciendo. Cada uno, por supuesto, de los entrenadores con sus herramientas, nosotros las fuimos adquiriendo, pero como te digo, éramos también un plantel bastante fuerte, con nombres que después resurgieron no solo en Emelec, sino en otros equipos que marcaron su nombre, entonces éramos un equipo fuerte, principalmente de local. Ya revisábamos los nombres que figuraban en ese Olmedo campeón 2000. Si hablamos de nombres en el Emelec campeón 2001, también vamos a encontrar a muchos jugadores ecuatorianos. ¿Por qué a la actualidad cuesta sostener planteles, Cristian, con jugadores nacidos y también formados en los equipos ecuatorianos? Sí, bueno, por muchas razones, a veces hay que saber ver el momento que necesita el jugador para adaptarse, o cuál es el momento para debutar. Siento también que a nivel formativo ha evolucionado muchísimo el fútbol, pero siempre hay que ir orientando a cada uno para que el momento que les toque estar en primera, después hay que mantenerse, porque no es fácil llegar, pero el momento que llegás realmente tienes que mantenerte. Entonces hay nombres que salen y me parece que a medida que va pasando el tiempo seguirán saliendo, porque ha evolucionado mucho, como te digo, la parte formativa. Luego te fuiste a Blooming, al fútbol boliviano, regresaste y fuiste parte del Cuenca, de Olmedo, de Católica, hasta llegar al Manta Fútbol Club en el año 2008. Un importante reto para tu carrera, y vaya que te fue bastante bien porque lograron el objetivo, que era el ansiado ascenso. Eso es otro logro importante que hay detrás de ese triunfo. Sí, hermoso. Tuve la posibilidad de jugar en Manta, una ciudad que también quiero muchísimo porque he estado bastante tiempo ahí, he disfrutado mucho, tengo amigos, y la verdad que ese ascenso, ese año, la pasamos hermoso. Vos estuviste también presente en ese año, así que imagínate lo que fue tener ese ascenso y lograrlo para la ciudad que tanto ansiaba, de visitante, venir con un ascenso, fue extraordinario. Perfecto, Cristian. Luego, ¿cómo defines tu carrera en esta, no sé si inestabilidad o cómo llamarlo, o en esta dinámica de cambiar muchos de equipo y siempre aportar con tu experiencia a donde llegabas? Bueno, siempre me gustó la idea de ser una persona positiva, poder involucrarme de lleno en cada equipo en lo que he estado, defender como corresponde la camiseta, sudarla, como dicen acá. Bueno, eso siempre lo hice y no me reprocho nada en cada uno de los que he estado. Si bien es cierto, 6 años estuve en Olmedo, pero en todo el equipo que estuve siempre dejé el 100%. Me gusta siempre intentar mostrarle eso al jugador de fútbol, y lo he hecho cuando estuve en Liga también, ahora hasta hace poco, el que el futbolista, aparte de ser algo que tiene ya por dentro deportista,
tiene que ser buena persona. Para mí pasa por eso, y es lo más importante a nivel social y a nivel profesional. Me parece que ahí uno tiene que hacer hincapié y debemos hacer hincapié como profesionales. Ya vamos a profundizar precisamente en esa formación integral y en la filosofía que hoy, con la que trabaja usted ya como entrenador. Antes de irnos a la pausa y para cerrar este bloque, Cristian, además de marcarle un gol al Olmedo con otra camiseta dentro del fútbol ecuatoriano, ¿qué más cree que le faltó hacer en su carrera deportiva? Y poder participar en un mundial con la selección para mí hubiera sido un sueño. Lamentablemente, después de que estuve convocado en la eliminatoria, voy a Cuenca y en Cuenca tuve una lesión bastante fuerte que fueron ligamentos cruzados y eso pararon o cortaron un poco la regularidad que venía teniendo y bueno, tal vez pude haber estado como no, pero hubiera querido poder llegar a cumplir ese sueño que después de haber participado en la eliminatoria me propuse eso, pero bueno, lamentablemente estas cosas son las que pasan en el fútbol, que no están en nuestras manos y llevaron a que, como te decía anteriormente, esa regularidad que venía teniendo se cortara. Allí el Sin Filtros de los logros de Cristian Adrián Gómez Ledesma y Camello, nuestro invitado hoy en Sin Filtros. Cuando volvamos de la pausa vamos precisamente a profundizar en su paso por la selección, esa experiencia, cómo la define, qué distinguía a ese equipo dirigido por Luis Fernando Suárez que luego nos llevó a nuestra segunda Copa del Mundo. Recuerde, si va a salir de casa, hágalo con mucha responsabilidad, aplicando todas las medidas de bioseguridad y de distanciamiento social y físico. Y si va a comprar productos para su casa, hágalo con los productos que muestren una garantía, como son los productos de la Fabril, la industria de las ideas orgullosamente ecuatoriana. Volvemos con más. Inicio de espacio publicitario. Detrás de cada producto de la Fabril hay miles de familias ecuatorianas. Elige apoyarlas. Elige lo nuestro. Orgullosamente ecuatorianos. Fin de espacio publicitario. Gracias por seguir en sintonía de Sin Filtros, Nada que Esconder. A quienes siguen nuestra programación en Global Digital TV, tanto en Facebook como en YouTube, recuerden suscribirse, dar like y seguir la información que generamos cada fin de semana y constantemente, así como a quienes nos siguen en la señal de televisión Manavita en toda la provincia de Manabí y a quienes están pendientes de la señal de Vito TVO en el grupo TV Cable. Seguimos entonces en diálogo con nuestro invitado, Cristian El Camello Gómez, el actual asistente técnico de la selección ecuatoriana sub-20, pero estamos por ahora revisando su vida deportiva. Cristian, 4 de junio del 2005, aquel partido histórico, tu debut con la selección ecuatoriana de fútbol. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente al enfrentar precisamente a tu país de origen? Bueno, siempre me han preguntado un poquito sobre ese tema, el haber enfrentado a Argentina. Realmente uno nació ahí, pero mi ilusión y mi gran desafío era hacer un gran partido por este país que me dio la posibilidad de estar vistiendo la camiseta de Ecuador. Todo jugador de fútbol sueña con eso y es su mayor objetivo en su carrera profesional. Entonces lo disfruté muchísimo, tenía el apoyo permanente de mi familia, de mucha gente allegada en Argentina, entonces realmente fue de lo más prestigioso que he vivido como jugador de fútbol. Una vez que obtuviste tu carta de naturalización, ¿siempre observaste a la selección como tu próximo objetivo o en qué momento empezó a crecer esa idea, Cristian? No, lo hicimos al trámite de nacionalización después de que nos sentamos con el arquitecto y había la posibilidad de sumar otro extranjero si yo me nacionalizaba. Tenía la ventaja que ya estaba más de 3 años en el país, entonces
había cercanía con personas que podían acelerar un poquito el trámite normal que lleva, porque igual todo lo que se pedía, requisitos, siempre fueron presentados, pero tuvimos la posibilidad de estar en el club como nacionalizado. Me habré perdido unas 3 fechas del inicio del campeonato hasta que salió mi nacionalidad. Y a medida que fue pasando la fecha, no en ningún momento pensé en eso, porque fue sorpresivo el llamado a la selección. En ese momento no había mucha repercusión a nivel redes sociales. Entonces me enteré cuando me traen la notificación. Nosotros estábamos terminando de entrenar, viene el coordinador y bueno, y me comentó adelante todos los jugadores, y para mí fue una sorpresa, pero a la vez una emoción inmensa de que era real y estaba convocado a la eliminatoria. Conoces mucho de nuestro fútbol ecuatoriano y muchos apuntan a que esa ha sido una de las mejores selecciones de nuestra historia. ¿Coincides con ese criterio? ¿Qué recuerdas de ese equipo comandado por Luis Fernando Suárez, que luego fue al Mundial? Sí, era un equipo que tenía muchas variantes, jugadores en todos los puestos, no uno solo, había 2 o 3, entonces el momento que había recambio no había esa grieta o esa diferencia que podría haber con el que uno creía que era el titular o el que se denominaba que tenía que estar, pero era un equipo muy completo, nombres muy importantes que tenían trascendencia en el fútbol ecuatoriano, muchos en el fútbol ecuatoriano de buen nivel, y que llevaron a la selección a tener años exitosos. A lo largo de la historia, si revisamos un poco nuestro balompié, en un inicio, hemos tenido siempre buenos jugadores, pero en un inicio nuestras principales fortalezas eran lo físico. Luego vino la parte anímica, trabajada muy bien en el 2002 y un poquito antes con Hernán Darío Bolillo Gómez. Nos faltaba una transición en el funcionamiento, en un juego colectivo, un equipo más dinámico. ¿Crees que eso le dio Luis Fernando Suárez en ese entonces al Ecuador? Sí, siento que fue un equipo que marcó la historia en el sentido de que también se hizo muy fuerte de local, era invencible, y de visitante conseguía puntos importantes en canchas difíciles. Entonces eso mostró la jerarquía que había dentro de los seleccionados y llevó a que llegue a un mundial y sea algo que hoy añoramos como hinchas o fieles seguidores de nuestra selección. Cristian, ¿qué prefieres? ¿Esa selección, la dinámica a la que pudimos observar, un equipo más conservador? Ya hablando un poco desde tu filosofía hoy como entrenador. No, a mí yo siento que hay que proponer, salir a buscar los partidos. Por supuesto que todos los entrenadores tenemos diferentes estrategias y hay que analizar a veces al rival, pero si vos te enfocás en lo que querés como modelo para tu selección, realmente lo podés hacer en cualquier cancha y ante cualquier rival. Ya vamos a hablar precisamente de ese modelo de juego, el que hoy están instaurando con la selección ecuatoriana sub-20. Cristian, un poco revisando tus 16 años de carrera deportiva, ¿cuál fue el compañero que a lo mejor más recuerdas, con el que conviviste, con el que tuviste una buena relación, y a la vez el técnico que marcó tu carrera, de los tantos que tuviste? Sí, bueno, amigos que me dejó el fútbol, vos sabés que te deja, y realmente si uno se lleva bien o siempre se predomina por tener un buen carácter, tener afinidad con muchos, pero bueno, en Manta conviví mucho con Pablo Saucedo, ahí también con Maximiliano Bebacua, tuvimos un hermoso plantel, vos estuviste presente también y viste lo que era ese ambiente, que fue hermoso. Bueno, Robinson Sánchez en Olmedo, Cristian Botero, que somos amigos hace muchísimo tiempo. No me quiero por ahí olvidar de gente, pero realmente tengo contacto con mucha gente del fútbol y siento que es por lo que uno ha sido como persona también dentro de un plantel. Ya hablábamos de Julio Asad, si hay que hablar de Dragan Miranovic y de otros entrenadores, ¿con cuál de ellos te quedas? Sí. Me quedo con Dragan, realmente siempre lo nombro a él, que en paz descanse. Fue un entrenador que
me marcó mucho por la confianza que siempre me tuvo. Él me quiso llevar hasta Millonarios de Colombia, que yo no, por una decisión personal no quise ir, porque realmente lo que derivó a que no tome la decisión de estar presente allá en Colombia fue porque quería jugar la Copa Libertadores con Olmedo y enfrentarme a River, realmente, que es donde hice mis formativas, y bueno, esa fue lo que me frenó el ir con él. Él siempre me tuvo en cuenta, él me llevó a Cuenca también, entonces, pero más allá de eso, como entrenador era un extraordinario ser humano fuera de lo que era el fútbol. Te puedo asegurar que era una persona con mucho sentimiento y que ayudaba a mucha gente también. ¿Era real el tema de ser cascarrabias, esa característica, el de en su idioma de poder hacer entender a los jugadores? Algo parecido a lo de Dusan Drašković, ¿no? Claro, pero supuestamente, según comentan, Dusan era más tranquilo que Dragan. Dragan era más explosivo, de decir sus palabras en su idioma, a veces hasta con megáfonos en el medio de la cancha, pero siempre me explicó él, y nos explicó, que él le hablaba o gritaba porque era su carácter así, y principalmente a la gente que no hacía lo que él pedía. Por ejemplo, si él te pedía que corras 100 metros en velocidad, tenías que correr los 100 metros, no 98, porque ahí ya venía seguro un regaño o una hablada de él, y él con eso te marcaba lo que era la disciplina deportiva. Entonces me parece que eso era algo de destacar. ¿Recuerdas a alguien que era muy regañado dentro de esa plantilla o en las que compartiste con Dragan? Mucho, mirá, en todos los planteles que estuve con él, había siempre 1, 2 o 3 que tenían el grito asegurado del día a día. Entonces no quisiera nombrarlo porque quedaría feo, pero sí había, y a veces hay gente que mentalmente no es tan fuerte ante esa situación, y había que encontrar la forma de hacer entender que no era porque era malo con él, sino que eso también lo decía el mismo Dragan. Cuando no te hable, que te preocupes porque realmente no le interesabas. Perfecto. Cristian, a lo largo de tu carrera fuiste retrocediendo en la cancha. Goleador innato cuando llegaste al Ecuador, ya marcabas algunas de las estadísticas que lograste y que alcanzaste por producto de tus buenas actuaciones. Luego terminaste siendo extremo, jugaste de volante central. ¿Ese retroceso fue una decisión propia o en algún momento algún entrenador te dijo que era lo mejor para continuar activo hasta el 2015 cuando te retiras? Justamente traerlo nuevamente a Dragan al presente, te digo, es alguien que me marcó también porque me enseñó a jugar de extremo. Yo estaba un poquito negado en ese sentido, porque estaba muy acostumbrado a jugar de 9, a estar cerca del arco, a intentar agarrar esos rebotes para meter goles. Claro, él me cambió la visión de juego al llevarme de extremo, me quería hacer jugar de extremo por izquierda. Yo me negué, no pude, y al estar uno internamente como con ese no deseo de jugar ahí, tampoco me salían bien las cosas. Entonces me dijo, vení, juega por derecha. Empecé a meter goles por derecha, y claro, esto es todo cuestión de confianza, de que vas creyendo en tu capacidad y en que lo podés hacer. Más los goles, me gustó mucho. El año que jugué como extremo por derecha en Olmedo, ese año también me dijo, juega por aquí, que te van a convocar a la selección, hazme caso. Pero claro, no, él me dijo eso, y al poco tiempo habrán pasado, no sé, 2 meses y me convocaron a la selección. Entonces imagínate cómo no le voy a agarrar gusto también a la posición, y el haber creído que si él me quiso hacer jugar por ahí, que algo me vio en característica como para cumplir en esa posición. Cristian, ¿con eso se descarta entonces que mientras más lejos esté el arco hay menos probabilidad del gol? ¿O depende de las características y movimientos propios de los jugadores? Sí, hay jugadores que no lo podés cambiar de posición, eso sí hay que saberlo ver, quién es el adecuado, quién tiene esa polifuncionalidad, por llamarlo así. Pero mirá, yo después me fui a jugar de 5, que eso lo empecé a hacer también con Dragan y con Fabián Bustos, que él fue uno de los técnicos también que me ha llevado en varios equipos y me hizo jugar en ese puesto, que me fue muy bien. Yo cuando volví a jugar de 5
empecé a jugar de 5, en Olmedo metí 9 goles, imagínate. Entonces depende de la característica o el deseo de cómo vos entiendas el juego como para llegar al gol. Cristian, antes de revisar tu presente, quiero recoger tu criterio y sin duda que es bastante valedero. ¿Qué pasa con el futbolista ecuatoriano? Algunos triunfan en otros países y otros no, son ida y vuelta. ¿Qué aspectos hay que está faltando fortalecer como para que el buen nivel que tienen de pronto en nuestro balompié pueda ser ratificado en el exterior? Principalmente el día a día. No es fácil a veces salir del país, te lo digo por experiencia propia, pero claro, es realmente algo de la fortaleza que vos puedas tener o que hayas creado a medida que hayas ido pasando tus años de formativa. Siento que en ese aspecto hay que trabajar, porque el jugador de fútbol tiene que estar preparado para muchas cosas, a veces para ser jugador de fútbol y para no llegar. A veces no llegás a ser jugador de fútbol, también tenés que estar preparado, y cuando te toca salir a nivel internacional, las culturas son diferentes, cambia totalmente todo el aspecto en el entorno, la familia queda lejos. Entonces siento que es más equilibrio emocional que futbolístico. Siento que en ese aspecto hay que trabajar y seguir haciendo hincapié para que un jugador se pueda mantener fuera y tener años regulares donde pueda sobresalir. Con ese criterio también quiero tocar dos temas importantes. Manifestabas la familia, tenerla lejos. ¿Cómo, Cristian, siempre tuviste la posibilidad de combinar la práctica deportiva con la cercanía o la lejanía de la familia para que el núcleo familiar nunca fuera afectado, en el caso de tus dos pequeños y de tu esposa, que incluso hiciste familia acá en Ecuador? Sí, por supuesto. No es fácil. Realmente yo también tuve la posibilidad de estar en diferentes ciudades, a veces acompañados con ellos, a veces en otro sentido no, porque a medida que los chicos van creciendo también ya tienen su entorno social, los colegios. Entonces no ha sido fácil, pero claro, eso se trata también del objetivo que uno tenga personal y a dónde uno apunta. Bueno, ¿Tomás y Azul pintan para crack como el papá o están lejos todavía? Tomás se ha dedicado al fútbol, sigue jugando, pero no a nivel todavía formativo. Realmente él está muy enfocado en su carrera universitaria, entonces siento que es una elección con mucha sabiduría. Eso para mí es algo importante. Después el deporte siempre va de la mano, y bueno, Azul todavía está en pleno colegio, pero por supuesto a ella también le gusta muchísimo el fútbol, lo disfruta, y bueno, creo que lo llevan en la sangre. Si bien en algún momento puedan ser o no profesionales, es algo que lo van a tener siempre presente. Para cerrar este bloque, marcabas el equilibrio mental y las buenas decisiones que tomen los futbolistas, precisamente para quienes a lo mejor están iniciando su carrera. ¿Cómo administrar de forma correcta lo que puede lograr un deportista, Cristian? Porque hay quienes ganaron millones y hoy no tienen nada, y hay quienes a lo mejor sí planificaron de muy buena manera. ¿Cuál es el consejo en medio de buscar un equilibrio entre la fama, el dinero y lo que es la vida propia? Sí, no es fácil. Muchas veces el jugador de fútbol, y hablo a nivel general, no de Ecuador, para que no se malinterprete, porque esto es general, a veces el jugador de fútbol le viene todo de golpe, tiene cosas que tal vez no tenía a su alcance en otro momento, y hay que saber también desligarse de cosas que se te presentan en el mundo profesional, en el fútbol. Entonces uno tiene que estar preparado para tomar buenas decisiones, saber decir que no en muchos aspectos. Creo que también la familia, el entorno familiar, es como te hayan dado inculcado esos valores, también ayuda a que uno marque su camino y después no dé que hablar, porque me parece que la imagen es muy importante para el deportista. Todas esas tentaciones llegaron a la vida de Cristian Gómez. Ya sabemos la carrera tan profesional y ejemplar que tuviste, pero ¿tuviste que decir no en algún momento? Sí, por supuesto. Hay cosas que se te presentan a veces que no ayudan en el fútbol también, y bueno, hasta también decisiones a veces de irte a un equipo o al otro, tenés que pensarlas muy bien. No es a la ligera. Siento que uno tiene que analizar los pros y los contras de muchas cosas,
no a veces es solo lo económico, también uno tiene que analizar a nivel profesional lo que te puede dar un equipo o un plantel. Entonces siento que sobre muchas aristas tenés que tomar decisiones que realmente tienen que ser con sabiduría y pensadas, no a la ligera. El diálogo con Cristian El Camello Gómez. Enseguida vamos a revisar retos y proyecciones, la actualidad de quien hoy es el asistente técnico de Jorge Célico en la selección ecuatoriana sub-20. En el 2015, estando como jugador activo, aparece la oportunidad de hacerse cargo de forma interina en Macará. Es decir, han pasado 5 años y Cristian Gómez se mantiene vigente en este nuevo rol, como siendo parte del cuerpo técnico, ahora como asistente. ¿Cómo llegó esa posibilidad? Sé que lo estabas estudiando cuando eras todavía futbolista, pero ¿en qué momento te convenciste que era el siguiente paso dentro de tu carrera? Sí, uno a medida que iban pasando los años, siempre ya planificando el futuro y la visión que tenía con ese deseo de poder ser entrenador, me fui preparando y en el 2014 Macará me plantea la posibilidad de empezar a ser asistente en el mismo equipo, de jugador asistente, y realmente no lo dudé porque no es muy fácil después entrar nuevamente en el círculo de entrenadores para poder estar en un equipo. Estuve 1 año y medio de asistente en Macará, en el cual fui creciendo, y bueno, 1 año y medio como entrenador también, así que después al pasar con Fabián, estar en un equipo de primera como Delfín, ayudó muchísimo a que uno también siga recopilando información, se siga formando, también entender muchas cosas estando en el otro lado de la raya, por decirlo así, porque hasta hacía muy poco, igual uno tiene ese deseo, ese sentimiento como jugador a veces, pero ya tenés que empezar a diferenciar muchas cosas. Y mis 2 años y medio en Liga me dieron muchísimo, porque a nivel formativo y estar en vínculo permanente con el equipo de primera, de un equipo tan prestigioso y que me dio toda la libertad para trabajar, jugar la final del campeonato de reserva el año anterior, bueno, fueron cosas que me marcaron mucho y me ayudaron a que hoy pueda estar presente junto a Jorge en la selección. Jorge conocía muy bien mi trabajo, entonces al sentarnos a hablar realmente fueron conversaciones muy cortas que llevaron a que podamos estar hoy juntos en este gran desafío que tenemos por delante, y hermoso, porque realmente es muy prestigioso poder formar parte de la selección como entrenador y como lo fui como jugador. Cada técnico tiene su estilo, y que a la vez ese estilo se manifiesta en estrategias dependiendo los jugadores que tiene a disposición y los equipos que va a enfrentar. Pero ya marcaste a Fabián Bustos, hablaste de Pablo Repeto, de lo que hoy estás viendo con Jorge Célico. ¿Qué lo desmarca a Cristian Gómez de esos estilos de esos 3 entrenadores? Sí, siento que principalmente la gestión de grupo. Es muy importante tener un vínculo cercano con ellos, no solo en lo futbolístico, uno se tiene que interiorizar en muchos aspectos, a nivel familiar, también con los jugadores, el conocer el entorno. Todo jugador de fútbol es un mundo, entonces uno tiene que saber llegarle de una manera a uno y de otra manera al otro compañero, porque no son iguales, entonces no tienen la misma forma de receptar las cosas. Entonces uno tiene que estar metido de lleno, y me parece que ahí empieza realmente el entrenador a convencer al jugador de fútbol. Hoy, ¿cuál es el modelo de juego que caracteriza esta sub-20 que de pronto va a ser muy distinta a la anterior? Porque muchos de los jugadores que salieron campeones sudamericanos y terceros en el mundo ya no están. Sí, pero igual te puedo decir que hay hermoso material humano como para hacer una gran selección. Si bien se nos cortó un poco el tema por la pandemia que estamos pasando, hemos hecho seguimiento igual mediante videos, mediante llamadas, justamente que es lo que te comentaba, no solo de lo futbolístico, también saber cómo se encuentran ellos, la familia, de salud. Entonces la idea es jugar bien, eso es lo principal. Tal vez el jugar bien es muy general, pero que sea vistoso
nuestro juego, tener un buen trato de balón, proponer, presionar, encontrar esa efectividad que muchas veces no es tan fácil, de 3/4 hacia adelante, tener muchos movimientos en ataque que te den la posibilidad de llegar al gol. Bueno, esas características realmente es la idea que estén visibles a la hora que tengamos esos partidos y ese pronto desafío que si no se cambia de fecha es en enero el Sudamericano Sub-20. Cristian, sin el ánimo de comprometerte, pero siento que nos puedes dar mayores luces. ¿Qué dejó el paso de Antonio Cordón y de Jordi Cruyff al fútbol ecuatoriano? Ustedes que trabajaron de la mano con ellos. Sí, nosotros convivimos muy de cerca con ellos, tuvimos charlas permanentes, capacitaciones en conjunto, pronto iba a haber charlas también sobre temas que tenía cada selección designada. Por ejemplo, te puedo decir, a nosotros nos tocaba hablar como cuerpo técnico sub-20 sobre la transición ofensiva de ataque-defensa, entonces cada selección tenía un tema para exponer y por eso te digo, hay cosas a la interna que se hablaron acerca de cómo íbamos a ir creciendo, pero bueno, lamentablemente eso ya después no está en nuestras manos y yo más de aportarte esto no podría. Pero eso sí quedó instaurado, es decir, ¿son insumos que ustedes van a seguir poniendo en práctica de lo que han dialogado en el cuerpo técnico de la sub-20? Seguramente que sí, porque más allá de que tal vez hoy no esté el director deportivo que inició, van a seguir por la misma línea, un proyecto que está vigente y tendremos que seguir encaminándolo con la persona que esté al mando. Lo han dialogado con Célico. Si llegara la posibilidad de hacerse cargo de la selección mayor, ¿qué pasaría por la mente de ustedes? Ya está presente, mucho no hemos hablado, nosotros no podemos desenfocar de lo que es nuestro mayor objetivo, que es el Sudamericano Sub-20. Llegado el momento, si sería designado, seguramente nos sentaremos a conversar y ya se hablan de otras cosas ahí. Entonces, como te digo, hoy nosotros estamos muy metidos en nuestro proyecto y este desafío pronto o cercano que tenemos, que es el sudamericano. Hacemos una pequeña pausa, pero enseguida regresamos con las definiciones de nuestro invitado en la recta final del programa de hoy. Inicio de espacio publicitario. Detrás de cada producto de la Fabril hay miles de familias ecuatorianas. Elige apoyarlas. Elige lo nuestro. Orgullosamente ecuatorianos. Fin de espacio publicitario. Vamos a buscar las definiciones de nuestro invitado de lujo en el programa de hoy, Cristian El Camello Gómez. Cristian, el segmento es muy fácil. Yo diré una palabra y lo defines, si es posible, con una palabra, y si considera lo puedes argumentar. ¿Estamos listos? ¿Empezamos? Dale. Perfecto. Ecuador. Con Camello. Me acostumbré a algo que a lo primero fue como chocante, pero sí me gusta, me reconocen así. Fútbol. Mi pasión. Olmedo de Riobamba. Histórico. Familia. Todo. Eduardo Granizo. Gran dirigente. Dragan Miranovic. El mejor entrenador. Julio el Turco Asad. Es un entrenador que nos dio muchísimo para salir campeón. Argentina. Se extraña. Emelec.
un grande. Omar Quintana Vaquerizo. Uno de los mejores dirigentes. Selección ecuatoriana de fútbol. Orgullo. Jorge Célico. Aparte de un gran entrenador, un excelente ser humano. Director técnico. Mi profesión. Presente del fútbol ecuatoriano. Ha evolucionado mucho y siento que va a seguir creciendo más. Si se logra clasificar a un mundial, eso le da mayor prestigio. Y para cerrar, Cristian El Camello Gómez. Intentando marcar mis pasos como entrenador y seguir creciendo, que ese es mi mayor objetivo, y por supuesto cumplir objetivos junto a esta selección que sería algo que no olvidaría nunca. Cristian, ha sido un gusto, un placer recorrer esos 16 años exitosos en tu carrera deportiva y lo que hoy estás haciendo en estos ya 5 años como entrenador. Un fuerte abrazo. Gracias, Carlos, te agradezco mucho, te mando un saludo muy grande, esperando que también tomemos conciencia, como vos decías, que nos sigamos cuidando, que seamos respetuosos también del que está enfrente para que esto pronto termine y podamos volver a nuestras actividades normales y con mayor energía. Un saludo muy grande, Carlos. De igual forma, agradecido entonces con nuestro invitado de hoy, Cristian Adrián Gómez Ledesma. Llegó en el 99 al Ecuador e hizo de este país su tierra para ser exitoso en la práctica deportiva. Hemos creído conveniente hoy traerles la vida de este exitoso deportista con algunas frases también que nos llevan a reflexionar sobre lo que se está haciendo bien y no en todo ámbito de la vida, porque el fútbol también se traslada al accionar o las omisiones que podamos cometer en ciertos aspectos en donde nos vamos a desenvolver. Un cordial saludo, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube, dar like y seguir la información que generamos a través de Global Digital TV y a quienes nos han seguido a través de las diferentes plataformas y los canales. Un fuerte abrazo y nos reencontramos en una próxima oportunidad. Sin Filtros llegó a ustedes con el auspicio de... Detrás de cada producto de la Fabril hay miles de familias ecuatorianas. Elige apoyarlas. Elige lo nuestro. Orgullosamente ecuatorianos.